grabar, porque ya me ha fallado la grabación de varias clases, pues se me olvida. Bien, entonces voy a terminar el tema 1 de esta asignatura que tiene que ver con los paquetes estadísticos. Y ya ustedes han trabajado con paquetes. ¿Me pueden mencionar los paquetes que han usado? ¿Estadística lo han usado? Sí. Y ahora, ¿el profesor se los dio o cómo hicieron para conseguirlo? El profe subió algunos links en el aula para que podamos descargarlos. ¿Qué otro paquete han manejado? IBM, RStudio. Ajá. IBM es el SPSS, ¿verdad? Sí. Ajá. MATLAB, ¿no? No. Ok. Bueno, pero el hecho de que ya manejen más de uno es más que suficiente. Nosotros vamos a trabajar con Infostat, que es gratuito y es permanente. También trabajamos con ese. También trabajar con Infostat. Creo que Jesús me dijo que iba a incorporarlo. Entonces ya lo tienen, no hace falta que lo bajen. Yo no lo tengo porque tuve que resetear mi computadora. Ah, ok. Yo tampoco, profe, tengo que descargarlo hoy día. Ya. Pero saben cómo se descarga, ¿no? Sí, ahí igual YouTube sirve. Ok, bien. Entonces simplemente ponen www.infostat o ponen en Google Infostat, download y van a bajar el Infostat. Bajen la versión completa. La versión estudiantil no la usen porque no es completa. No solamente permite usar ciertas pruebas y entonces voy a activarlo para poderlo trabajar. De todas maneras, ustedes lo conocen, pero a ver, ¿cómo abro el info? Profe, una pregunta. ¿Cómo sabemos que es el completo? Porque ahí yo también estaba viendo que es la versión estudiantil y hay otro como para que tú te registres, hagas un correo, pero eso yo no lo hice porque pensé que era pagado. Bueno, es pagado, pero por ejemplo, la versión estudiantil, olvídate de ella, no la actives porque yo pensaba que era funcional y no, muchas pruebas no están activas, así que no sirve. Métete en la versión normal, como no lo estás pagando, no te van a permitir imprimir. Es decir, que los resultados que obtengas de los análisis tienes que copiarlos a mano o darle a imprimir pantalla, que es lo que yo hago, ¿no? Ya, profe, listo. Bueno, entonces ya tenemos el Infostat cargado. Voy a abrir pantalla para compartirla con ustedes. Bueno, primero voy a cargar unos datos, porque si no, sin datos no funciona. Díganme si lo están viendo. Michael o Eric. Vamos a estar cargando. Sale que empezó a compartir, profe, recién. Bueno, vamos a ver una pantalla en blanco, ¿no? Lo que muestra el Infostat. ¿Ya? Ahí sí. Ok, entonces le digo, me meto en archivo, nueva tabla,
y me muestra entonces una tablita. Y le voy a decir, no cargo directamente los datos porque si lo hago, bueno, sí, pero el problema es que me pone la talla y la frecuencia, me lo pone como si fueran datos y eso no, a mí no me sirve. Entonces, cierro esta parte y vuelvo otra vez, nueva tabla, y en edición le voy a decir, bueno, cuando me muestre, le voy a decir pegar con nombres de columnas. Entonces ahí sí, el nombre es nombre y los datos son datos, ¿no? Entonces aquí tengo los datos de una de mis tesistas, Danes Reyes, él ya es biólogo, se graduó hace 2 años, y Danes trabajó con los chinchorreros que trabajan en los esteros. Tenemos una pesca orientada mayormente a juveniles. Es una situación bien complicada porque es una pesquería que no debería existir. Sin embargo, su impacto, que puede ser muy grande a nivel de las pequeñas comunidades de peces, porque están operando justo en la primera milla, donde no deberían estar pescando, con redes muy pequeñas, de luz de malla muy pequeña, que va a capturar muchos juveniles, y esa es una pesquería orientada a la producción de harina. Entonces estamos usando juveniles de peces para producir harina, una absoluta locura, y sin embargo el gobierno pues lo permite, aunque el año pasado les pusieron restricciones y los obligaron a usar una luz de malla mayor, de tal manera que algunos juveniles escapen, pero sigue siendo una luz de malla muy pequeña. Los peces grandes pues son comercializados, la mayoría son peces muy pequeños que van a la harina. Es una harina obviamente de mucha calidad. Perú produce la harina de mejor calidad porque usan el animal entero, pero usan anchoveta, que es un animal capturado con redes de cerco y subidas a bordo con un chupón, una manguera que se succiona agua de mar y hay peces, y muchos llegan pues muy golpeados. Entonces es un animal que se usa para harina, básicamente no está destinado al alimento humano, si no, no pudieran llevarlo a bordo de esa manera tan burda, ¿no? Y afectar la morfología del pez. Pero bueno, aquí tenemos estas pesquerías que se practican en algunas zonas del país, en los esteros y en crucita, pero afortunadamente son pocos y afectan a una superficie de la costa marina muy pequeña. Entonces yo pienso que el impacto es mínimo, ¿no? Aunque es una pesquería técnicamente orientada a juveniles y como tal pues no debería existir. Uno debe orientar la pesca a adultos, animales que ya se hayan reproducido, y para eso se establece una luz de malla adecuada. En este caso, que son pesquerías multiespecíficas, habría que tomar cuál es el tamaño, aunque no tiene que ver con este curso, pero ustedes son biólogos y a lo mejor les va a tocar trabajar en estos aspectos pesqueros, sobre todo los que se vayan por el itinerario de pesca, ¿no? Uno tiene múltiples especies, evalúa cada una de ellas, determina cuál es la talla a la cual maduran, a la cual se reproducen las distintas especies, y esa talla pues se toma un promedio. Y es el promedio que se va a usar para establecer la luz de malla de una pesquería multiespecífica. Cuando son pesquerías orientadas a una especie en particular, atún o picudos o dorado, entonces uno adecúa el arte de pesca a la captura de animales que estén por encima de la talla de reproducción. Pero en este caso, que son multiespecíficas, pues no puedes, porque vas a capturar muchas especies y lo único que queda trabajar es con el promedio de las tallas de madurez de todas las especies que están saliendo, o sobre todo las más numerosas, porque para lo más pueden salir 20 especies, pero 10 de ellas explican el 90% de la captura, entonces tú te olvidas de las otras 10 y trabajas con el promedio de talla de las 10 especies, que la talla de madurez. ¿Cómo se trabaja esto? Uno toma la talla de madurez de una especie en particular, pongamos el Diplectrum concepciones, que es el Diplectrum es el camotillo, y le tomo el diámetro a la altura más alta, a la altura de la primera dorsal.
el diámetro no, el perímetro. Le doy con una cinta métrica, le doy la vuelta al pececito y tomo el perímetro. Eso me va a involucrar no solamente el alto, sino el ancho. El perímetro dividido entre 4 me da la distancia entre dos nudos. Entonces yo tomo los perímetros de las 10 especies que están saliendo más abundantemente en los esteros, y tomo de las 10 especies y tomo de cada uno en la cuarta parte del perímetro. Eso lo sumo y lo divido entre 10 y me va a dar un promedio que es la longitud de la luz de malla. Bueno, la luz de malla son dos perímetros, la luz de malla es la distancia entre dos nudos. Y el perímetro, como lo estimé de esta manera, el perímetro entre 4 me da la distancia entre dos nudos nada más. Entre nudo y nudo, nudos pegados. La luz de malla es la distancia entre dos nudos no pegados. Piense que es un rombo, ¿no? Es un diamante. Entonces tomo la distancia entre dos nudos, sería la distancia de mi dedo, ¿verdad? Pero yo cuando tomo, esa es la distancia que me da el promedio de los perímetros dividido entre 4. Pero la distancia de la luz de malla es esto, es la distancia de dos nudos no pegados. Entonces lo que hago es tomo el promedio de los perímetros y lo multiplico por 2 y eso me da la luz de malla que debo usar en esa pesquería. No sé si fue si lo hicieron así el año pasado por parte del Ministerio del Ministerio de Producción, la Secretaría de Recursos Pesqueros, pero sí sé que les obligaron a aumentar la luz de malla para reducir la captura de juveniles. Bien, entonces aquí tengo este dato, los datos, las tallas y la frecuencia que él observó. Son 61 animales que él midió porque él estaba trabajando con edad y crecimiento. Entonces de cada animal él tomaba el otolito y lo medía y contaba cuántos anillos encontraba. En teoría, cada par de anillos, los anillos se van a... Ustedes, si no han visto los otolitos, ¿los han visto alguna vez? Los otolitos de los peces. No, profe, no. Se los muestro para poder hablar con propiedad y que me estén entendiendo qué es lo que estoy diciendo. Entonces vamos a buscar en Google. Bueno, ya compré los medicamentos y bueno, ya me voy a ir para la casa ya porque no puedo estar mucho así en la calle. Me siento demasiado cansado, me duele todo el cuerpo, la nariz la tengo tapada, me duele un poquito la garganta y el dolor de cabeza cada vez que me estoy al sol. Muchas gracias. Otolitos. Vamos primero a ver en qué parte del cuerpo están. ¿Ven la imagen? No, no la pueden ver porque no la estoy mostrando. Ya va, Michael. Aquí ya lo vas a ver. Ok, ¿ven los otolitos? Tenemos los ojos, tenemos el cerebro, debajo del cerebro está la cavidad óptica, o sea, el oído, los huesos del oído, tenemos los canales semicirculares del pez, y luego tenemos 4 canales semicirculares, luego tenemos 3 tipos de otolitos. El otolito sagita, que es el más grande, que es el que se usa normalmente en edad y análisis de crecimiento, el otolito lapidus y el otolito asteriscus. El asteriscus es tan chiquito
que no, no me van a servir. Yo uso el Sajita, que aquí lo vemos. Tiene, el otolito tiene un núcleo del cual pues surgen los anillos de crecimiento. Entonces vemos el primer anillo, segundo, tercero, cuarto anillo, pero los anillos son de distinto color. Estos que ven acá dice falso anillo, ¿no? Ok, vamos a ver un otolito de verdad. ¿Lo están viendo? Vamos a ver si lo puedo ver más grande. No, hombre, no me lo muestre. Bueno, ok. Entonces, pero lo están viendo, ¿verdad, Michael? Sí, profe, sí se ve. Entonces ven que tenemos un núcleo, luego un anillo oscuro y un anillo claro. Luego otro anillo oscuro, otro anillo claro, oscuro, claro. El oscuro, a ver, ambos tienen dimensiones muy parecidas, ¿no? Pero no necesariamente eso ocurre así. La oscuridad y la claridad están asociados a la velocidad de crecimiento de los otolitos. Vamos a ver, este 1, 2, 3 significa 1 año, 2 años, 3 años. Pero eso es un poco, aquí vemos Emulon stetagneri es un emúlido. Aquí vemos que los anillos oscuros son más prolongados que los anillos claros. Entonces, puede ser que el anillo claro represente el proceso de crecimiento durante la época que hay poca comida. Y el anillo oscuro, el crecimiento cuando hay más comida. Es decir, que el animal crece más y él cada día deposita una cantidad de carbonato de calcio en el otolito. O sea que lo que vemos en este anillo que podemos distinguir son realmente microanillos, anillos diarios que no los podemos distinguir con facilidad. Entonces, en la imagen de arriba vemos que un animal tiene 1 año de edad, a la derecha un animal que tiene 2 años, abajo a la izquierda uno tiene 3 años y abajo a la derecha vemos 4 años. Entonces, esto es lo que hacen los tesistas cuando trabajan con edad y crecimiento. Ellos ponen en el otolito debajo de la lupa, le ponen una luz por debajo y pueden distinguir los anillos. A veces hay que teñirlos, porque no se ven bien los anillos, entonces si uno los tiñe con azul de metileno o azul violeta, permite distinguir, se colocan 24 horas en el tinte y a las 24 horas se lavan y los anillos quedan coloreados y se pueden distinguir mejor los anillos oscuros. Lo importante es que cada combinación, anillo claro, anillo oscuro, es 1 año. Por lo que les expliqué, cuando el animal tiene comida abundante, crece más rápidamente y forma el anillo oscuro. Cuando el animal crece lentamente, forma el anillo claro, que estamos distinguidos aquí con las flechas, ¿verdad? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Entonces es una combinación entre el proceso de crecimiento rápido y el crecimiento lento. Es correcto. ¿Cuántos anillos puede haber en un mismo otolito? Uy, mira esto. Este otolito, bueno, ok, lo que pasa es que vemos muchos anillos, ¿no? Pero cada día forma un anillo. Entonces, lo que más hemos visto nosotros son animales que tienen 12 años, es decir, 24 anillos. Fue lo que encontró una de las tesistas del profesor Cleve Mendoza cuando trabajaba con un escorpínido. Creo que se llama, a ver, Eric, ¿te acuerdas cómo se llaman los escorpinios? Brujo. ¿Hay algún pez que se llame brujo? Ok, aquí no se ven bien los anillos.
pero según la especie de pez, el anillo va a tener el otolito va a tener una forma distinta. En este caso, los otolitos son tan gordos que no se pueden distinguir. Es decir, no podemos distinguir anillos, que es lo que nos pasa con la curvina de roca, la Brótula clarkae, Brótula orwelli. Parecen piedras y ahí haría falta entonces buscar el núcleo del otolito, que puede estar por aquí, y cortarlo. Lo cortamos con una sierra, una sierra Isomet que tiene la profesora Maribel Carrera en su laboratorio, pero hay que comprarle una hojilla. La hojilla es una lámina de cobre que tiene en el borde diamantes. Una hojilla cara, cuesta $800 la hojilla, y la que tenemos está doblada, entonces no se puede usar. Íbamos a comprarla, pero como en el año 2019 no nos dieron dinero, aunque lo teníamos asignado, no nos dieron nada, no pudimos comprarla. Pero eventualmente la vamos a comprar para poder partir los otolitos, partirlos no, cortarlos. Entonces, si lo corto por aquí, yo voy a poder ver entonces, corto dos, ¿no? Corto dos trocitos, 1 y 2 finitos, y los pongo entonces sobre el portaobjeto o sobre un microscopio estereoscópico con luz inferior, y voy entonces a poder ver los anillos. La ventaja que hemos tenido hasta ahora con las especies de Diplectrum, de camotillos, es que los otolitos son muy finos, entonces no hace falta cortarlos, sino que pongo el otolito directamente, así como está esta imagen, y lo veo, cuento los anillos directamente sin necesidad de cortar. Pero como ven, algunos animales tienen, aquí ven distintos tipos de otolitos, cada otolito forma parte de una especie distinta. Uno de mis tesistas hizo su tesis sobre la caracterización de los otolitos de los serránidos. Entonces se fue a Playita Mía, compró cuantos serránidos se le ocurrió y logró reunir 10 especies de serránidos. Algunos nos lo facilitó el profesor Luber Quijije, porque él hace su tesis doctoral con serránidos. Entonces, entre varios profesores y lo que consiguió en Playita Mía, logró conseguir pues, varios ejemplares de serránidos, y de ahí le sacó los otolitos. Y disculpe que no... Sí. Bien, María Emilia está diciendo que no puede conectarse. Ya le estoy respondiendo. Ok, María Emilia dice no puede conectarse, pero le dije que verá la clase grabada entonces. Ok, bueno, entonces, suficiente información. Vamos a volver a nuestro tema, que es estadística. Entonces, yo tengo mis datos, los cargué, luego me voy a la función estadística y le digo que quiero, o me voy a datos, me voy a estadística y le digo que quiero inferencia basada en una muestra, aunque pero son inferencias. Yo lo que quiero es, en este caso, medidas resumen. Entonces, le digo que la frecuencia observada, le digo la variable que quiero evaluar, aceptar, y me va a decir, bueno, ¿qué quiero de esta variable? Entonces le digo, quiero el n, quiero la media, la desviación estándar, quiero la mediana, el mínimo y el máximo, la asimetría y la kurtosis, el Q1 y Q3, los cuartiles, y el error estándar. Ok, le digo aceptar, y en unos segundos, pues él me da todo lo que le pedí. Entonces, de la frecuencia observada, tengo que son 7 grupos. Ah, claro, claro. Lo que pasa es que la media me la da 871, pero esta no es la media verdadera, porque cada grupo tenía muchos peces. Entonces, aquí me está tomando como si fuera un pez por grupo. La desviación estándar por 730, el error estándar 276, el mínimo 1, el máximo 22,
la mediana es 7, Q1 y Q3, 2 y 14, y la simetría 1 y la kurtosis 0,42. Es decir, la kurtosis me mide, la simetría me mide el sesgo, si está sesgado a un lado o hacia otro, y una simetría de 1 es una simetría casi de una curva normal. La kurtosis me dice si es platicúrtica o leptocúrtica, o sea, si la curva tiene muchos puntos concentrados en el medio o tiene, los puntos están más o menos igualmente dispersos a lo largo de la distribución. Obviamente, como esto no está bien planteada los datos, me da cualquier cosa, ¿no? Pero la simetría, si me la mido bien, la kurtosis no la puedes medir porque necesitas tener el número de puntos completos. Pero bueno, ya vemos cómo el programa funciona. En estadística, pues tengo las medidas resumen, que son los datos descriptivos, la tabla de frecuencia, la probabilidad de cuartiles, estimación de características poblacionales. Si fuera un muestreo aleatorio, significaba eso. Me responde a problemas particulares de muestreo, el análisis de varianza no paramétrico. Si yo quiero hacer pruebas de inferencia y los datos no cumplen con las pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianza, pues tengo que usar el análisis de varianza no paramétrico, y solamente me da dos pruebas, la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman. Pero son, bueno, en cuanto a análisis de varianza, esas son las dos pruebas que existen. Los matemáticos como que no les gusta mucho la probabilidad, porque realmente han desarrollado muy pocas pruebas no paramétricas. La inferencia, cálculo de tamaño muestral, esto lo vamos a usar, lo vamos a hacer en el curso para estimar una media con precisión deseada, para detectar una diferencia específica entre media, para estimar una proporción y para estimación de la diferencia entre dos proporciones. Entonces el N me está diciendo cuántos datos debo recoger para hacer estas estimaciones. La inferencia basada en una muestra, pues ya la vimos. Las inferencias son pruebas comparativas. Una cosa es la estadística descriptiva, que la vieron con el profesor Hans Ruperti, creo, ¿verdad? Cuando vieron estadística. Melina, ¿tuviste estadística con el profesor Hans o con el profesor Kleber? Melina no quiere abrir el micrófono. Eric. ¿Dónde? Sí, estadística fue con Hans. Ok, esta es estadística descriptiva. Es decir, tomas una muestra y mides el promedio, la evidencia estándar, la kurtosis, el sesgo, los cuartiles, pero no estás comparando la muestra con ninguna otra, solamente estás describiendo a la población de la cual tomaste una muestra. Y si la muestra es representativa, pues supones que lo que midas allí es representativo de la población completa. Eso ya lo vimos en unas clases anteriores. Bien, entonces, cuando queremos hacer inferencia es porque comparamos dos poblaciones o más. Esto lo vieron vía estadística con el profesor Kleber Mendoza, ¿correcto? O con el profesor Jesús Briones, no sé con quién la vieron. Profesor Jesús. ¿Con quién vieron bioestadística? No, estadísticas con Kleber, pero también Sí, vimos con el profesor Jesús. Ok, pero entonces vieron pruebas de student, vieron pruebas de no paramétricas. No sé si vieron no paramétricas. Yo sé que muchas veces a los profesores de la facultad no les gusta enseñar estadística no paramétrica y termino yo teniendo que explicársela a los tesistas, porque me llegan a noveno semestre sin dominar completamente las estadísticas que necesitan, y la estadística paramétrica funciona en ciertos casos, cuando los datos cumplen las condiciones de normalidad y homogeneidad de varianza, pero cuando no los cumplen, hay mecanismos para remediar el problema, pero a veces no se puede remediar. De hecho, la mayoría de las veces no se puede remediar. Entonces hay que usar estadística no paramétrica, que son muchas pruebas parecidas a las paramétricas, pero tienen nombres distintos. Entonces la prueba TD-Student es una de ellas que ustedes la manejaron para comparar dos promedios. La prueba de la prueba de Mann-Whitney es la prueba también me permite comparar promedios, pero no necesita que los datos cumplan las condiciones de normalidad y homogeneidad de varianza, porque es una prueba no paramétrica, porque no usa el parámetro, no usa lo que yo medí, usa rangos.
y yo le asigno a los valores que tomé sus rangos. ¿Ya ustedes las han manejado? Porque a lo mejor estoy hablando cosas que ya conocen o las vamos a conocer en detalle. Dime, Michael, ¿tú has manejado la estadística no paramétrica? Sí, profe, esto aquí, todo lo que nos está diciendo de las pruebas de texto de McGuinness lo vimos con el profesor Briones en herramientas, en el cuarto semestre, sí. Chévere, chévere. ¿Me permite un momentito que voy al baño? Seguimos. Entonces, la profesora Sandra me está mandando un mensaje. Saben que a las 11 la profesora Sandra los está invitando a una reunión para discutir la normativa de vinculación con la sociedad. ¿Tienen la información ustedes? No. Recién nos enteramos, profe. Ok, les paso entonces la invitación de la profesora Sandra a
al WhatsApp para que lo tengan. Y a las 11, yo tengo clase de 11 a 1, pero a las 11 voy a suspender la clase para que los estudiantes puedan asistir y luego se reconectan y seguimos la clase, ¿no? Entonces, al terminar, les paso la información. Le voy a pedir a Sandra. Profe, hoy día tenemos con usted de 9 a 11. Claro, al salir de la clase mía tendrían que conectarse con la profesora Sandra, pero lo que quiero conseguirles es el link para que se conecten. Lo que pasa es que si me pongo a hablar de tantos temas, se me pasa la hora y no les doy clase. Pero es que la reunión con la profesora Sandra es de vinculación. Pero la vinculación, conocen ustedes que las universidades es como una mesa de 3 patas. Una pata más gorda que las otras dos es la parte de formación profesional. Graduamos en las universidades los profesionales que el país requiere, en todas las profesiones. Y en aquellas profesiones que las universidades no forman, bueno, las universidades tipo politécnico o universidades clásicas no forman. Los tecnológicos complementan la formación en esas otras áreas más técnicas que el país también lo requiere, porque un país necesita técnicos en muy diversas especialidades. Piensen, el ingeniero eléctrico me diseña un sistema, como las casas van a tener la electricidad, pero el ingeniero no va y me monta los cables. El que me monta los cables es el electricista. Ahora, ¿quién me forman los electricistas? Pues son los tecnológicos o es el SECAP. Entonces, esa parte de formación pues está más o menos bien cubierta en el país. La otra pata es la parte de investigación científica, que es muy débil en el Ecuador, desgraciadamente, y muy desigual entre las universidades. Hay 7 universidades que tienen procesos investigativos ya que vienen de hace muchos años. Tradicionalmente ellos han sido muy activos en investigación. Y otro grupo somos como 40 universidades, de las cuales 7 tienen una tradición fuerte en investigación y 33 son mucho más débiles, bastante más débiles en la parte de investigación, y desgraciadamente el OLEAN encaja en este grupo de 33. Sin embargo, la Universidad Técnica de Manabí, que estaría entre las 33, ocupa el primer lugar en producción científica agrícola. Yo el documento me lo conseguí porque me hacía falta una conferencia que iba a dar el profesor Diego Carrillo en representación de la planta sede de la OLEAN, y me pidió que lo ayudara buscando información sobre la producción agrícola del país. Y me consigo un documento del año 2019 del MAGAP, donde dice investigación científica en el sector agrícola. Y luego entonces daba una tabla donde ponía la posición que tienen las 40 universidades del Ecuador y su producción científica en cuanto a publicaciones, presentaciones en congreso, informes técnicos, y con 300 y tantas publicaciones en el año 2018, el documento es del 2019. En el historial, ¿no? Tenía un historial de un año determinado, entonces con 300 y datos de publicaciones tenía la UTM, luego venían 10 universidades, en la posición 10 estaba la OLEAN, y luego de las primeras 10 era escasísima la producción, donde estaban las 7 universidades más famosas. Entonces,
A mí me llama poderosamente la atención cómo es posible que tenemos universidades con alto potencial investigativo, pero no hacen agricultura, no hacen investigación agrícola ni pesquera, por supuesto, ¿no? Entre ellas está la SPOL, por cierto, ¿no? Investigación pesquera sí hace, pero el problema es el agro, la agricultura, la forestal, la ganadería. Es un país donde producimos banano, producimos camarón, producimos sombrero de paja toquilla que deriva de un vegetal. Sí, el Ecuador está asociado a la agricultura por excelencia de manera histórica. Y entonces, ¿cómo se justifica que un grupo de universidades se den el lujo de no producir tecnología en el área agrícola? Bueno, esto es una realidad que la descubro por casualidad y se la pasé a mis colegas del UTM, ellos se la pasaron al rector y el rector publicó una nota donde destacaba la posición de la UTM, de la técnica de Manabí. También se le pasé a las autoridades del ULEAN porque no estamos en una posición muy buena, pero al menos estamos en la posición 10, ¿no? Tampoco... Profe, está muteado. Ya, ok. Vemos que una pata de la mesa es la formación, la otra pata no tan gorda es la investigación científica y la tercera pata es vinculación. Recientemente me llegó una nota de un periódico de España, donde hablaba del desarrollo agrícola de Israel. Israel, como los países del Medio Oriente, es básicamente una zona semidesértica. Han visto fotos seguramente de esos países, de Egipto, las pirámides de Egipto rodeadas de arena. Es decir, la zona norte de África es una zona muy seca y el Medio Oriente pues adolece de las mismas características de la falta de agua. Sin embargo, después del año 48, cuando se establece el Estado de Israel, en lo que era antes Palestina, el Estado de Israel decidió dedicar mucho esfuerzo a la agricultura porque tenían que poderse alimentar. Ellos sabían que estaban rodeados de países que no estaban en buenas condiciones, en buen trato con ellos, y tenían que poder alimentarse en primer lugar y luego defenderse con armas, ¿no? Pero bueno, lo que me importa es la parte de investigación. Esta gente creó universidades y hoy en día las universidades del Estado de Israel son de las universidades más prestigiosas del planeta. Pero el artículo no hacía énfasis en eso. Lo que hacía énfasis era que el desarrollo agrícola de Israel, del Estado de Israel está basado en las universidades, en la tecnología que generan las universidades y directamente la pasan al productor. De tal manera que el productor israelí mantiene unos estándares altísimos de calidad y de efectividad en lo que se refiere a inversión de energía y sobre todo de agua. Agua es escasísima y es carísima. Entonces, creo que pagan $0,40 el metro cúbico. Entonces, ellos usan mucho irrigación por goteo, pero luego tienen unas variedades de plantas que resisten la sequía y la ventaja que tienen es que como es tan seco, pues no hay reproducción de muchos patógenos, tanto de hongos como de insectos vectores, entonces eso tiene una ventaja, ¿no? El cultivar en zonas de baja pluviosidad. Pero lo que destaca el artículo es la posición universidad-productor, que es la esencia misma del desarrollo agrícola del país de Israel. Ya va, disculpen que hubo gente afuera y la perra está vuelta loca.
Disculpe un momento, que llegó un vecino y me necesita un número telefónico, ya vuelvo. Okay. 098. Es que si saben el grupo, 098 722 5488. Repítame, por favor, para confirmar. No, faltó un 5 delante del 4. 5488. Ahí sí. Jorge Mijiga. Bueno, entonces, a lo que voy es, las universidades deben producir tecnología e información básica e información aplicada, y esa información pues debe servir para el desarrollo del país. Entonces, ¿cómo veo yo la vinculación? Pues la conexión entre la universidad y la sociedad. Y la sociedad pues tiene una diversidad de problemas. Algunos son de tipo práctico, otros son de tipo social. Las facultades impactan a la sociedad de distinta manera. Ustedes ven que la Facultad de Odontología pues tiene un programa muy activo de atención a pacientes hasta cierto tipo de tratamiento, y la universidad lo cubre con sus estudiantes. Los tratamientos más caros, pues no los cubren, prótesis, por ejemplo, o tratamiento de conducto, aunque en esas materias hace falta pacientes, entonces también de alguna manera pues harán tratamiento de conducto ocasionalmente para dictar la materia de endodoncia, sino como graduamos a los futuros odontólogos, ¿no? Pero en mi caso, ellos me han ayudado mucho con mi familia, y a mi nieto lo operaron y todo lo cubrió la universidad. Entonces, este programa pues es un programa muy activo, muy eficiente, y la sociedad pues está muy contenta con el papel de la Facultad de Odontología en el caso de Planta C de Manta, ¿no? Nosotros, con la profesora Sandra Solórzano, hemos tenido pues una serie de actividades, algunas veces en combinación con la alcaldía de Manta, otras veces con la subsecretaría de Pesca, pero yo siento que nos hemos distanciado del sector productivo. El sector productivo, en lo que a la facultad se refiere, hablamos del sector de la pesca y el sector del procesamiento del pescado. Aunque tenemos convenio con muchas empresas con las cuales, donde ustedes van a hacer pasantías, sin embargo, no es común que haya una reunión entre el decano y un dueño de una empresa para discutir cómo se puede resolver un problema que la empresa tenga. A veces hay problemas de pérdida de energía. Entonces, los profesores de la Facultad de Ingeniería Marítima pudieran ir a la empresa, evaluar dónde se está perdiendo la energía, o frío, o calor, pero está perdiendo energía, está gastando mucho dinero en esa pérdida de energía. Entonces, ese tipo de labores no las veo, y debería promoverse. Entonces, piensen. En un extremo, el caso de Israel, donde la universidad prácticamente
trabaja para la producción, la producción nacional. Y las distintas universidades están en diferentes regiones, atacan los problemas de su región. Y si no lo pueden resolver, usan otras universidades que los ayuden. Pero aquí en Manabí estamos un poco teniendo una gran capacidad de profesores entrenados y un sector industrial muy desarrollado, pero que no usa esa capacidad que tiene la universidad. Entonces, yo lo que espero que a futuro podamos hacer la conexión universidad, sector productivo de una manera más eficiente y que las distintas facultades, en la medida de sus posibilidades, pues apoyen el sector productivo nacional. Esa es la vinculación que yo aspiro. Ojalá que en la reunión surjan estas discusiones y puedan pues, manifestarse progreso en este sentido. Bueno, con eso la profesora Sandra me dice que en unos minutos me pasa el link para yo mostrárselo a ustedes y que puedan participar en la reunión de las 11. Seguramente va a ser 11 a unos minutos, porque no sé cuán larga sea lo que tiene la profesora Sandra planteado. Bien, ¿algún comentario? Profe, ¿la vinculación ahorita de qué trata? En este caso, los que ya la están haciendo. Pues mira, han sido proyectos que la facultad tiene, algunos con la alcaldía, otros con la subsecretaría de pesca, son los que yo conozco, pero yo lo que tengo son 4 años en la facultad. Anteriormente había otros programas. Yo sé que en una oportunidad yo veía a la profesora Sandra con sus estudiantes visitando comunidades de pescadores, haciendo encuestas para la Subsecretaría de Pesca. En otras oportunidades estuvieron haciendo limpieza de playas y son las que yo conozco. Detectar contaminantes en playas, pues también formó parte de ese programa que la profesora Sandra tenía. Y uno de los tesistas del profesor Hans, que trabajaba con microplásticos, estuvo entrenando a los estudiantes que hacían vinculación para reconocer microplásticos en ambientes naturales. Porque tú puedes tener una muestra de suelo, pero de ese suelo, ¿cómo detectas microplásticos? ¿Qué técnicas se usan para detectar microplásticos? Entonces, bueno, el tesista hizo el entrenamiento y bueno, luego se graduó y se fue a trabajar como observador al Instituto Público de Pesca, de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras en Guayaquil. Y ahora pues no sé dónde está, Saúl Mendoza se llama el biólogo. Bueno, entonces eso es lo que les puedo contar, pero la profesora Sandra seguramente esta mañana les narrará más detalles del proceso de vinculación con la sociedad. ¿Algún otro comentario? Bueno, seguimos. Entonces vamos otra vez, vuelvo con la Infostat. Entonces vimos que la porción estadística tiene la parte de inferencia basada en una muestra y las muestras pues son la prueba de Student, la prueba de rachas, el intervalo de confianza, la prueba de normalidad que la vamos a usar seguidamente en esta clase, la bondad de ajuste de Colmogro-Smirnov, que también me mide normalidad, y la prueba de bondad de ajuste multimodal. Y luego la prueba de inferencia basada en dos muestras, pues ahí tenemos, cuando hablamos de la prueba T de una media, me lo compara con 0. Se usa mucho en regresión. Cuando yo tengo un coeficiente de regresión estimado y la prueba T de Student me lo compara con 0. Si el resultado de la regresión no es distinto de 0, evidentemente la regresión no es significativa. Y para eso se usa la prueba T de Student de una media. Pero cuando tenemos dos muestras, entonces la prueba T de Student ya me las compara una media con la otra y me dice si son significativas o no. Es una prueba muy poderosa y de uso cotidiano. Esta es la prueba más generalmente usada, más común. La prueba de Mann-Whitney es la prueba del equivalente, pero no paramétrico. Hay pruebas que no conozco, que nunca he usado, como la que sigue, Wolfowitz, y no la he visto usar tampoco en la literatura.
la prueba de Barden, la prueba de Bell-Dobson. Kolmogorov-Smirnov, sí, es una prueba comúnmente usada, la van a ver. Por eso les pedía, en el ejercicio que les pedía hacer, que verificaran cuáles son las pruebas de uso cotidiano en la literatura. Y por eso cada uno de ustedes tenía que chequear 10 revistas y anotar qué pruebas usaban los autores, para que se den cuenta de cuáles son las pruebas comunes, y hay pruebas raras, como las que acabamos de mencionar, que rara vez van a verlas usadas, pero existen, y en caso de que uno tenga un problema particular, sus profesores o a quien haga la consulta, pues le va a decir, mira, vamos a usar esta prueba, aunque no es muy común, pero nos va a ayudar por el problema particular que ustedes tienen, ¿no? La prueba de Kolmogorov-Smirnov se usa para pruebas de normalidad, pero se usa para cualquier distribución. Es una prueba muy poderosa, no paramétrica, y me compara 2 distribuciones, o más, o n distribuciones. La hipótesis, yo puedo trabajar con 10 distribuciones, y la hipótesis nula es, las 10 distribuciones son iguales, son la misma. La prueba de Irving-Fisher tampoco no la he usado nunca. La diferencia de proporciones, la prueba de T apareada, esta sí la he usado muy corrientemente. Las pruebas apareadas son muy poderosas. Son de las pruebas que existen, son las más poderosas que hay, porque la varianza se reduce, y al reducirse la varianza, la posibilidad de obtener diferencias significativas son más altas. El Wilcoxon ya la vimos, la prueba del signo es una prueba equivalente a la prueba T, no es una prueba muy precisa, pero es rápida. Y la prueba F para igualdad de varianzas es la prueba que usa el StatGraphics para verificar la homogeneidad de varianzas. Es una prueba que le gusta a muchos estadísticos. Hay pruebas más poderosas, como la prueba de Kolmogorov, pero StatGraphics Infostat no lo ofrece, y por eso yo se las programé y se las voy a dar en un archivo Excel, de tal manera que pueden comparar 15 poblaciones y verificar la homogeneidad de varianza hasta eso. Si la modifican, pues ustedes pueden también trabajar con más poblaciones, solo que 15 ya es bastante, ¿no? Usualmente uno trabaja con 4 o 5 grupos que quiere comparar la homogeneidad de varianza, ¿no? Luego viene, pues, el análisis de varianza, que puede ser de una vía o de n vías. El análisis de varianza no tiene límite. Y lo vamos a ver en detalle. Luego, los modelos lineales generales. Los modelos lineales suponen una relación de tipo y igual a por x más b, donde la relación entre las variables, las de la dependiente y las independientes, son de carácter lineal. Hay modelos lineales generalizados. Hay algunos que son modelos mixtos, que llaman esto mixto, no estoy seguro, pero por lo general los modelos lineales son muy poderosos, pero tienen esa limitación, que muchas veces los procesos no son lineales, sino que son de carácter exponencial o logarítmico. Todo depende de cómo los datos se distribuyen, y eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos la parte de regresión. Luego tenemos la regresión lineal y la regresión no lineal. La lineal usa el método de mínimos cuadrados, y la no lineal usa otros programas que lo vamos a hacer en clase usando el solver. Con Jesús usaron solver, por casualidad, Michael. Ese de ahí no lo he oído, profe, ese solver. No. A menos que yo recuerde, no. Bueno, ok. El solver es una de las funciones de Excel, y es una rutina de maximización y minimización. Entonces la vamos a usar para que la aprendan a usar. La parte de modelos, análisis de correlación. Cuando uno usa regresión, uno usa análisis de correlación al mismo tiempo. La correlación mide la asociación entre variables, mas no necesariamente hay causalidad entre ellas, ¿no?
variables pueden estar asociadas, como el hecho de que las cigüeñas llegan en gran número a una ciudad determinada y el nacimiento de los niños incrementa en ese momento. El hecho de que los niños nazcan en mayor número no tiene nada que ver con la llegada de las cigüeñas. Lo que pasa es que la tradición popular indica que las cigüeñas traen a los niños, pero esto sería una correlación espuria, ¿no? Donde hay correlación, sí, significativa, pero no hay causalidad entre las variables, ¿no? Bueno, análisis multivariado no forma parte de los cursos de pregrado, pero ocasionalmente los tesistas lo han requerido y en ese caso pues el tesista se le ha entrenado para usarlo, ¿no? En el caso del estudiante que les mencioné, que trabajó con los otolitos de los serránidos, hicimos luego una prueba de cómo la información de un otolito, que uno sabe que es serráneo, pero no sabe a qué grupo pertenece, a qué especie pertenece, puede ser usada para detectar a dónde colocar ese organismo, ¿no? O a qué género se le parece. Y para eso se usó análisis de componentes principales y funcionó muy bien. El profesor José Vélez Tacuri, que lamentablemente no está con nosotros, pero está en la ciudad, o sea, siempre podemos usar su ayuda, pero él fue muy acucioso en ayudarnos a trabajar con el análisis de componentes principales usando la subrutina R que ustedes también usaron, ¿no? Entonces, el análisis multivariado comprende un conjunto de técnicas que transforman los datos a unas matrices complejas que combinan la información, no usan el dato único, sino que es un conjunto de variables que se van a combinar y de distinta manera, ¿no? Bueno, series de tiempo, en algún momento me tocó usarlas cuando trabajaba con mareas y el movimiento de los animales con respecto a la marea. Saben que nosotros tenemos ritmos circadianos. Circa significa aproximado al día. Un ritmo circadiano que todos tenemos es el ritmo de hambre y saciedad. Cuando usted ya llega a la hora del mediodía, el estómago les empieza a avisar que deben ingerir alimentos. Igualmente, cuando llega la hora de la cena, el estómago les dice que deben ingerir alimentos y en la mañana, si te levantan temprano y no ingieren alimentos, a las pocas horas van a empezar a sentir la necesidad de alimentarse. Entonces, estos ritmos que ocurren cada tanto tiempo son series temporales. Igualmente, otra serie temporal es la serie del sueño. Cada tantas horas nosotros sentimos sueño, nos acostamos, luego nos levantamos espontáneamente. Entonces eso responde a un ciclo, a un ritmo que tiene una frecuencia determinada. En el caso del sueño son cada 18 horas, porque dormimos 6 y estamos en vigilia durante 18. Entonces, uno puede medir ciclos de actividad con distintos grupos de animales. En mi caso, lo medía con poslarvas de camarón. Las poslarvas, ¿dónde se reproduce el camarón? Antonella. Antonella no quiere abrir el micrófono. A ver, María Montes de Oca, ¿dónde se reproducen los camarones? Tampoco, María, quien nos quiera ayudar. John Smith, abre tu micrófono a ver si te animas. Puede ser en los ríos, profe. No, el camarón de mar solamente se reproduce en el mar. Profe, ¿y no tienen una fase que llegan a los ríos? Claro. La poslarva se mueve hacia la costa y penetra en los estuarios. Los estuarios son una zona amplia donde el río se mezcla con el mar, pero es una zona amplia.
En Manabí tenemos dos estuarios, el del río Chone y el del río Cojimíes. Pero hay otros ríos que drenan directamente al mar que no forman estuario. Por ejemplo, el río Muerto pegaba al aeropuerto y el río Manta que llega a Tarqui. Esos ríos no forman estuario porque caen directamente al mar. Pero si tuviéramos una explanada grande donde el agua de mar se mezcla, cuando sube la marea, el mar entra, y cuando baja la marea, el río domina, esa zona de salinidad cambiante sería un estuario. Entonces, el estuario del río Chone es un estuario muy grande, igual que el del río Cojimíes, donde entran las poslarvas de camarón y allí ocurre el crecimiento acelerado de la poslarva hasta juvenil. El juvenil, luego que alcanza una talla de unos 10 centímetros, migra de vuelta al mar y una vez que alcanza una talla de unos 15 a 16 centímetros, madura y se reproduce. Entonces, ellos solamente se reproducen en el mar. Hay camarones de río, como el Crifiops o la Querax quadricarinatus, que vive, es una langosta que se trajo de Australia y vive en la represa de Poza Honda. Esos son crustáceos de río y ellos se reproducen en el río. Pero en el caso de Querax, ella no migra, ella produce los huevos y los huevos eclosionan allí y salen las larvitas. Pero en el caso del camarón de río, como el Crifiops o Macrobrachium, en el caso de los ríos del Atlántico, tenemos animales que se reproducen en el río, pero migran a poner el desove, la eclosión de los huevos que los lleva la hembra en los pleópodos, en las patas del abdomen. Esa eclosión va a ocurrir en zonas de mayor salinidad, como es la zona estuarina. Entonces el animal va a migrar hacia la desembocadura del río y ahí es donde va a ocurrir el desove de los huevos de camarones de río. Pero estos no van al mar. Si acaso van al mar, estarán como juvenil, como larva, y luego penetran de nuevo dentro del río. Pero, ¿por qué les traigo esto con respecto a las series de tiempo? Por la manera como la poslarva de camarón ingresa a los estuarios. El camarón se reproduce, camarón Penes banamey, el camarón blanco, vive a unos 20 metros de profundidad. El animal copula con la hembra y la hembra libera los huevos. El macho le coloca un espermatóforo en el vientre a la hembra y la hembra, cuando empieza a liberar los huevos, ella va nadando, los huevos van saliendo del tercer periopodo y pasa por encima del petasma, la zona donde el macho colocó el espermatóforo, y el contacto entre el huevo y el espermatóforo hace que el esperma se una al óvulo y forme el cigoto. Una vez que ocurre la fecundación, el cigoto queda flotando en el agua y pocas horas después va a salir un nauplio. El nauplio va a desarrollar unas patitas, y 3 patitas de hecho, ¿no? Que son las antenas y el primer maxilípedo. Las patas van a salir mucho después. Salen las antenas y el primer maxilípedo, y va a estar nadando unos 5 días. A los 5 días sale la zoea, que va a pasar 3 estadios de zoea 1, 2, 3, luego sale el misis, que también va a pasar unos estadios de misis, y en la medida que va avanzando en el desarrollo embrionario, van saliendo las patitas, primero las patitas del cefalotórax, en el caso del misis, y luego las patitas del abdomen, en el caso de la poslarva. Una vez que tiene la poslarva empieza a usar un mecanismo de permanencia en la superficie o en el fondo del mar, dependiendo de la marea. ¿Cómo se entera la poslarva de que la marea está alta o baja? Para mí es un misterio todavía, ¿no? Pero el hecho es que cuando hay alta marea, la poslarva está en la superficie, es decir, tiende a ocupar la posición más alta de la columna de agua en el plancton. Sigue siendo planctónica, pero ocupa la parte de arriba, y eso forza a que las corrientes marinas arrastren la poslarva hacia la costa. Cuando la marea está baja,
la poslarva tiende a hundirse y ocupa las partes más inferiores de la columna de agua, con lo cual el desplazamiento se detiene hacia la costa. Entonces, ese desplazamiento se detiene hacia cualquier sitio, ¿no? Entonces, ese movimiento que sube y que baja en la columna de agua es un movimiento que ocurre cada tantas horas, por tanto, una serie de tiempo. Y eso es lo que estudiábamos en Caracas cuando hice la tesis. Yo trabajaba con poslarvas, con la penetración de la poslarva en el estuario, y una compañera trabajaba con el ritmo circadiano. Pero yo sacaba las poslarvas para los dos. O sea, yo iba al campo, traía las poslarvas y los dos compartíamos las poslarvas para nuestros experimentos. Entonces, la serie de tiempo, como ven, es una serie donde se mide la actividad de la poslarva a distintas horas. Y una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿en cuánto tiempo se pierde el ciclo? Porque la poslarva está expuesta en su ambiente natural, sube la marea, baja la marea. Cuando sube la marea hay cierto movimiento del agua, cierta turbulencia. Cuando la marea baja hay menos turbulencia, y es posible que esto permita que la poslarva mantenga su ciclo, mantenga el entrenamiento. Pero cuando traemos la poslarva al laboratorio, que la mantenemos en oscuridad, y sin que cambiara la marea, simplemente la tenemos en un acuario, la poslarva iba perdiendo la secuencia. Ella estaba activa a ciertas horas, pasiva a otras horas, pero eventualmente la actividad iba cesando o se volvía errática. Entonces, esto lo medíamos con las series de tiempo, que es la información, el programa que tiene Infostat para trabajar con estas cosas. Pues en serie de tiempo, uno lo que mide son con qué frecuencia ocurre un proceso de actividad. Entonces yo mido picos de actividad y mido el tiempo que tarda entre pico y pico, y entonces la máquina me da un promedio y una desviación estándar de esos periodos, ¿no? Bien. Entonces, la sección de gráficos de Excel tiene pues una serie de facilidades. Yo voy a hacer un histograma con la tabla de frecuencia. Le digo aceptar. Y ahí me dio, pero me lo dio muy feo. No está bien esto. Vamos a ver. Ok, aquí sí. Aquí veo que tengo la talla y tengo una imagen de la frecuencia observada y veo cómo la dispersión se me asemeja bastante a una curva normal. Por lo tanto, si yo aplicara la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk, me debía indicar que los datos cumplen con una normal, ¿no? No hay diferencia significativa. Entonces, este programa pues lo vamos a estar usando en el curso a lo largo del semestre. En muchos ejercicios ustedes van a tener que hacer el ejercicio paso a paso en Excel y luego van a verificar si el resultado fue el que se esperaba, comprobándolo con Infostat. De esa manera yo me aseguro que ustedes primero saben manejar el Infostat, que muy probable lo saben, lo que quiero es la demostración, pero dominan la prueba y la hacen paso a paso. Entonces, vamos a continuar ya con el siguiente tema, el tema 2. Paramos de compartir.
y les muestro el sílabo del tema 2. Ok, ya lo ven. Melina, ¿lo ves? ¿Ves la pantalla? Melina. Sí, 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 Ok. sí. Vemos que el tema 2 se llama inferencia basada en dos muestras. Evalúa la distribución de los datos y emplea pruebas paramétricas y no paramétricas para inferir sobre la diferencia entre dos poblaciones de datos. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es la normalidad de los datos y homogeneidad de varianzas en pruebas paramétricas. Está lleno. Ok, luego pruebas para medir normalidad y homogeneidad de varianzas. Si acaso encontramos que o la normalidad o la homogeneidad de varianzas o las dos no se cumplen con la expectativa, entonces mecanismos para corregir la falta de normalidad en los datos y la homogeneidad de varianzas, estimación del tamaño de la muestra para un estudio y prueba de student para muestras independientes o muestras pareadas. Finalmente, el capítulo termina con las pruebas no paramétricas para comparar dos poblaciones, la prueba de Wilcoxon y la prueba del signo. Entonces, este tema lo pueden revisar en los libros de estadística. Yo se los he pasado en la lista de libros. Hay cosas que yo creo haber hecho y No, profe. yo sé que no lo he hecho. Bueno, y ahora esta tarde, cuando terminemos, yo doy clase hasta la 1, esta tarde les paso la lista de libros. Por cierto, ¿cómo estamos con el deber? Con el deber, con la búsqueda de las pruebas estadísticas comunes en la bibliografía biológica. No lo han hecho entonces, pues si hay silencio, si no me hubieran dicho ya lo hicimos, ¿no? Mi grupo sí ya lo hizo. Ah, ok, entonces sí avanzaron, pero no me lo han enviado. No sabíamos por qué correo mandárselo. Ok, bien. Yo ahorita a la tarde les pongo entonces el aula virtual y les pongo una fecha. Si ya lo tienen, lo mandan enseguida. Pero va a haber una fecha que seguramente la próxima clase con ustedes es el día Lunes. lunes. Ok, al domingo. Para el Ah, domingo, no, el lunes no hay clases. el lunes no hay clase. No importa. Igual, el domingo me mandan, como es un ejercicio muy sencillo, porque en un momentito ustedes lo hacen, se ponen a revisar revistas biológicas en internet y ven qué pruebas los autores usaron y preparan la tablita. 10 por cada uno, no les pido mucho, y el equipo pues junta los 10, procura usar distintas revistas para que no coincidan. En el equipo, ¿no? Pues entre varios equipos si van a coincidir las revistas, ¿no? Yo les voy a pasar algunos links de revistas que pueden usar y de aquí al domingo me lo pueden tener listo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para el domingo vamos a tener entonces el deber. Chévere. Entonces vamos para... Profe, son Dime, 10 dime. por grupo. No, 10 por estudiante. Ah, bien. Entonces, si el equipo tiene 3 estudiantes, pues va a ser 30 trabajos, pero que se los van a repartir y va a hacer luego la compilación. A lo mejor van a ver que la mayoría de los trabajos usan la prueba de ustedes estudien. Algunos de ustedes estudien apareada. Se van a divertir, es un trabajo sencillo y lo que me gusta, lo que quiero es que se percaten cuáles son las pruebas que es necesario que dominen. Habrá otras pruebas más raras que ocasionalmente usarán, pero las pruebas del día a día, eso es lo que quiero que sepan. Y vamos a usarlo con información dura, con los trabajos últimos de las revistas que están saliendo, para que vean qué usan los colegas biólogos en otras partes, en Ecuador y en otras partes del mundo. Algunas revistas que les voy a dar son de Ecuador, como La Técnica, La Granja, y otras revistas de Venezuela, Zootecnia Tropical, Agronomía Tropical,
van a ver que según la especialidad, las técnicas son de un tipo. Los agrónomos, por ejemplo, usan pruebas de análisis de varianza del tipo cuadrado latino, muy comúnmente, cosa que los biólogos en laboratorio rara vez usamos, ¿no? Porque ellos usan el terreno, ellos siembran plantas en el terreno y ese terreno tiene variabilidad. Y para incorporar esa variabilidad a la prueba, necesitan usar cuadrados latinos o otras técnicas que permiten incorporar la variabilidad al experimento y de esa manera controlan variables difíciles de controlar, como por ejemplo textura del suelo o granulometría. Es difícil conseguir un suelo homogéneo, ¿verdad? En ambientes naturales. Pero esa variabilidad yo tengo que incorporarla porque si digo, esta variedad de frijol me crece bien en suelo franco, ¿qué pasa si el suelo es arcilloso? Entonces, como tendría que cultivar frijoles en suelo franco, arcilloso, arenoso, etcétera, ¿no? Pero a veces no tengo tiempo de usar tantos experimentos y yo necesito incorporar la variabilidad y trabajar con un promedio en una zona más o menos amplia de una parcela, la parcela que tenga la Universidad Técnica de Manabí o la Universidad Julián, que tenemos parcelas en Los Bajos, tenemos parcelas en la zona de Lodana, y allí pues poder trabajar e incorporar la variabilidad del suelo en el experimento. Bien, entonces vamos a ver lo que se llama, lo que se refiere a normalidad de los datos. Decíamos que los datos son normales cuando cumplen una cierta condición de distribución en el espacio. En este caso, tenemos una serie de tallas y una frecuencia observada. Yo puedo hacer un grafiquito. ¿Están viendo la tabla de Excel? Sí, profe. Ok, entonces inserto un gráfico de dispersión, si es que se le da la gana de responder. Ok, aquí me lo puso. Entonces, se parece mucho al gráfico que hicimos en Infostat, donde tengo una serie de puntos. Uno está con mayor intensidad, en el intervalo cercano a 20 tengo más puntos y luego los intervalos caen aceleradamente, ¿no? Entonces, esta distribución parece bastante leptocúrtica. Es decir, hay muchos datos al medio y pocos datos en los extremos. Una distribución más platicúrtica sería más aplanada, donde no tengo un punto tan alto, pero tengo una distribución de puntos más semejante. Sin embargo, las pruebas estadísticas no suelen... bueno, ellas exigen normalidad y la normalidad involucra la kurtosis y el sesgo. Cuando un dato, una distribución de datos se separa mucho de la campanita de la distribución normal, la prueba estadística pierde validez, porque hay una exigencia de las pruebas paramétricas de que los datos tengan una distribución normal. Es decir, una kurtosis que no sea ni platicúrtica ni leptocúrtica, sino sea una distribución normal, como lo dice la campanita, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para verificar si estos datos se distribuyen normalmente? Entonces, una manera de hacerlo es irnos a la definición de normalidad. ¿Qué significa una distribución? Que los datos están distribuidos normalmente. Bueno, aquí ven la fórmula. Dice que la frecuencia de un dato va a ser una función de varios parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que forman parte de esta ecuación? Los parámetros son
parámetros a medir. Para estimar normalidad. Ok, los parámetros son el promedio. Empecemos por la izquierda. Vamos indicando las variables, porque tenemos constantes y tenemos variables. Lo primero que vemos es un 1, que es una constante, dividido por sigma sobre raíz de 2pi. ¿Sigma qué es? ¿Saben lo que es sigma? La desviación estándar. Ok, luego tenemos E, que es la base de los logaritmos neperianos, un signo menos, un XY, que es la frecuencia de la talla XY. O sea, yo tengo talla, X es talla, una talla determinada. En este caso, el primer valor es 17,1. Y tengo entonces, lo que me está diciendo la fórmula es, la frecuencia de organismos que van a tener esa talla es tal. Y es función de la desviación estándar, unas constantes que son 1 sobre 2 raíz de 2pi, e a la menos la talla específica menos el promedio, elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2 sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la varianza. Entonces, ¿qué medimos en una población a la cual le quiero medir? Le quiero evaluar si está distribuida normalmente o no. Pues tomamos el promedio, la desviación estándar y la varianza. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Es igual a qué? A ver, tenemos que acordarnos de estas cosas. Ariana, por favor, ¿qué es la desviación estándar? ¿Cómo se calcula? Ariana, abre el micrófono. Es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz de la varianza. Ok. Varian. Bien, entonces, y el promedio es... ¿Cómo se calcula el promedio? Es la suma de todos los valores dividido por el número de valores. Dividido entre el número de datos. Ok. Y me falta entonces, ¿cómo calculo la varianza? La varianza, ¿cómo la calculo, Eric? Es una suma también de la diferencia entre cada valor y el promedio elevada al cuadrado y dividido entre el número de valores menos 1. ¿Ok? Entonces, la varianza es la suma de las diferencias entre cada valor y el promedio de esa población de valores, elevado al cuadrado, dividido entre el número de puntos menos 1. Si el promedio yo no lo calculo de los datos, sino que me lo dan, si el promedio, a mí me pueden dar un promedio, me dicen, una población, se toman estos 20 valores de una población y se quiere comparar si ese promedio es semejante a 19,85. Entonces yo tomo el promedio calculado de los 20 valores que me dan
y le voy a calcular la varianza. Pero ahora la varianza la voy a comparar con el promedio que me han asignado. Yo no lo estoy estimando, me lo están dando. Por lo tanto, ahí no le resto 1 al divisor, al denominador, sino dejo n. Pero como eso raramente va a ocurrir, por lo general yo estimo el promedio de los valores y ahí tengo que entonces, para hacer una estimación sesgada de la varianza, tengo que restarle 1. Es decir, me penalizo en un grado de libertad y elevo entonces la varianza. Pero eso es una estimación insesgada de la varianza. Ok, entonces tenemos estos 3 valores y voy a aplicar entonces la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Se acuerdan que Kolmogorov-Smirnov me permite medir frecuencias? Ya va, un segundito que me está mandando un mensaje. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Estos son datos del tesista Danes Reyes Pinargote del año 2019 y su tesis se llamó Edad y crecimiento de la mojarra plateada Euthyosthomus argenteus en manta. Entonces, la distribución de frecuencias esperada de los datos, de acuerdo a lo que uno normal sería esta ecuación, que se ve extraña, pero realmente es una ecuación relativamente sencilla de usar, ¿no? Entonces tenemos los datos de Danes, él midió, tomó 61 peces, los midió y luego los dividió en intervalos de 1, 17, 18, que es el mayor tenía 23, 23,5, estos son la marca de clase. Cuando uno toma una medición, uno mide a lo mejor al medio centímetro, los que miden 17 o 17,5, 18, 18,5, y veo cuántos animales encajan en cada uno. Pero ¿cuál es la marca de clase? Debe ser la mitad del intervalo. En este caso, pues, él usa como marca de clase 17,1. Entonces tengo de 17,1 a 23,1, son el pez más grande, son animales relativamente pequeños, y él consiguió de los 61 que 1 medía 17,1, 7, 18, 9, 19, 22, 20, 14, 21, etc., ¿no? Entonces, el porcentaje observado es el número 1 dividido entre el n total, 1 entre 61, me da 0, si lo multiplico por 100 me daría 1,64, 11,48, 14,75, etc., ¿no? Bien, esto es el observado. Ahora vamos a estimarlo. ¿Cuál es el observado? ¿Cuál sería el porcentaje estimado si yo quiero aplicar la fórmula de distribución normal? Como la distribución normal tiene 2 componentes. Uno que es el 1 entre sigma por la raíz de 2pi, lo voy a calcular aparte del segundo componente que es e a la menos valor menos promedio al cuadrado sobre 2 varianza. Entonces, en la parte A que llamo, vemos que tiene 1 dividido entre la desviación estándar de 41. ¿Cómo estimé la desviación estándar? Pues la tengo aquí, ¿no? Yo tengo el promedio, 20,20, la varianza, y la desviación estándar. Fíjense que como los datos están tabulados, tengo que usar unas fórmulas especiales. Hola, José, buenos días. Mira, a partir de hoy implementaron que en Venezuela
van a recibir dólares directamente por Western Union. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurre hacer? Para no tener que estar en este invento de cambiar dólares directamente ya, claro, va a ser un poquito más caro, pero por lo menos el dinero que hay que mandarle a la muchacha. Entonces, mandarlo directamente por Western Union. Entonces, si yo hubiera puesto los datos de esta manera, aquí yo creí que los había puesto, tengo 17.1 y luego tengo, ¿cuántos tengo 18.1? Tengo 7 valores. Entonces tengo 18.1 y lo repito 7 veces. Luego tengo 19.1, tengo 9 veces. Luego tengo 20.1, 22 veces. Luego tengo 21,1, 14 veces. Luego tengo 22,1, 6 veces. Y finalmente tengo 23,1 dos veces. Ok, entonces aquí tengo la población de datos 1 a 1. Si yo voy a calcular el promedio, aquí hago igual promedio. Aquí es una fórmula de Excel y lo calcula directamente. Y me dice que es 20,25. Este es el promedio, la desviación estándar, la varianza, el error estándar, igual des es ok, vamos a quitarle decimales. La varianza es igual var le quito decimales. Y finalmente el error estándar. ¿Qué es el error estándar? ¿Cómo se calcula? Sheila, ¿te acuerdas cómo se calcula el error estándar? ¿Alguien la ayuda? Nadie se acuerda cómo se calcula ni
Michael ni Eric se acuerdan, O ¿cómo sea, se es la desviación estándar dividida para la raíz cuadrada de la es, muestra, creo, es si no me igual, equivoco. claro, claro, es igual a la desviación estándar dividida entre la raíz del número de puntos. Y ahora, ¿cómo sé cuál es el número de puntos? Pues yo sé que es 61, pero igual le puedo decir raíz contar. ¿Qué es lo que va a contar? Los puntos. Me falta un paréntesis. Por eso no me va a dar error. Ok, entonces la raíz es el desviación estándar entre la raíz de contar los puntos. Ella misma le puso el paréntesis afortunadamente. Y, ok, entonces voy a comparar estos valores con los que tengo aquí calculados usando las fórmulas. Ok, entonces, me da, cuando yo tengo los datos tabulados de esta manera, yo tengo que usar unas fórmulas especiales para poder estimar los parámetros descriptivos de la población, el promedio, la varianza, la desviación estándar y el error estándar. Cuando tengo los datos desglosados de la manera como lo hice, es como vienen los datos de campo, uno a uno, cada vez yo medía animal por animal y aquí tengo los datos. Entonces aquí uso las fórmulas tradicionales. Entonces vamos a ver cómo se comparan las fórmulas tradicionales con... Vamos a tomar, me tomo la... Okay. Estas son las fórmulas tradicionales, ¿no? Estas son las fórmulas para datos tabulados. Este Excel yo se los paso para que lo tengan, ¿ah? Después de clase. Entonces, ¿cómo calculo yo el promedio de datos tabulados? Pues tengo que, primero multiplico la frecuencia por el dato de la talla y me da F por XY. Entonces tengo, eso lo sumo acá, 120, 1232, y lo divido entre N. Entonces, fíjense que el promedio me da 20.20, que es aproximado, porque el promedio real es 20.25. La diferencia es pequeña, pero existe diferencia, puede ser significativa. Es decir, cuando trabajo con datos tabulados, tengo una aproximación al promedio. Pero igual, cuando yo trabajo con una muestra, tengo una aproximación al promedio, porque ¿cuál es el promedio real? El promedio poblacional, pero yo no puedo medir la población completa. Yo tengo que trabajar con muestras. Y la muestra me va a reflejar, oye, ya se acabó el tiempo.
Ok, se me acabó el tiempo, señores. Seguimos en la próxima clase, el lunes. Profe, una última pregunta. ¿La socialización va a ser para todos los estudiantes o solamente para sexto y séptimo? Yo creía que era para todos los estudiantes. Debería ser para todos. Pero la profesora me dijo que en el área de bioquímica y el área de biología pesquera solamente hay estudiantes avanzados, porque en los primeros semestres no existen. Entonces, yo creo que debe ir toda la facultad realmente, ¿no? Pero ya les paso. Bueno, entonces paramos la discusión y continuamos la próxima clase con esto. Por favor, el deber entonces para el domingo. Y les paso a WhatsApp el link para que se unan a la reunión. Hasta luego. Profe, una preguntita. Dime, Michael, dime. Que en la tarea también salen que hay software estadísticos, entonces los ponemos. No, el software no. Solamente las pruebas. Las pruebas estadísticas que usaron. Ya, profe, porque hay unos que salen que solo utilizaron un software y no sale las pruebas paramétricas que usaron en este caso, o no paramétricas. Lo ignora, Michael, lo ignora. No es... Ya, listo, profe. Listo, profe, gracias. Chao.